Creo que no estaba grabando. Voy a empezar a grabar. Voy a repetir todo lo que dije desde el principio. Nada, no es cierto, porque apenas empecé a grabar, se me olvidó grabar la clase, pero empezamos desde ahorita. Entonces, Gedeón puso la evidencia. Dios le dio esa oportunidad a Gedeón. Les voy a contar un testimonio. Yo no sé si me creen o no me creen. Pero yo les digo que esto funciona con Dios. Funciona muy fuerte. Yo he usado este tipo de opciones cuando he ido con Dios a pedirle cosas, a orar con Dios, decirle, Señor, permíteme ver esto, permíteme entender esto. Y Dios responde y yo le digo a Dios, es que no lo tengo tan claro. Es que como que escucho, o de verdad, escucho tu voz, escucho una respuesta, pero la verdad no sé si son mis deseos o eres tú. Yo tenía pendiente mi titulación este año y hacia atrás he pedido, bueno, he buscado a Dios también en este tipo de cosas o de esta forma y Dios ha respondido hermosamente. Yo le decía a Dios, si tú quieres que yo me titule, si esto viene de ti, porque yo no lo voy a hacer si esto no lo quieres tú. Era algo bueno y yo le estaba pidiendo algo de superación. Pero yo le decía a Dios, yo no voy a dejar nada del servicio a ti por ponerme a estudiar para titularme. Me va a tener que costar al doble y me voy a tener que dormir a las 3, 4 de la madrugada. Y entonces yo le dije a Dios, tú dime y permite que mi pastor hable acerca de una titulación. El pastor, mientras esté predicando, hable acerca de una titulación. No es común que el pastor hable de alguien que se tituló, ni siquiera es el objetivo de una predicación. Ni siquiera es el objetivo. Y entonces cuando yo llegué a la iglesia, yo le conté a mi esposa, esta será la evidencia si es que Dios quiere que haga esto. Porque aparte yo tenía que hacer una inversión de dinero. Entonces llegué un domingo normal, y el pastor habló de eso. Así empezó a contar la historia de un hombre que se había titulado en Estados Unidos y que le había costado mucho trabajo y no sé qué. En ese momento yo quedé muy impactado. Mi esposa estaba dando clase a los niños y después me dijo, ¿escuchaste? Yo también lo escuché hasta acá atrás. Y todo salió perfecto. Gracias a Dios pude titularme. Gracias a Dios. Pero yo trato de poner estas cosas en manos de Dios siempre. Cuando le iba a pedir matrimonio a mi esposa y le iba a entregar el anillo, yo le dije a Dios que esta sea la evidencia si tú lo quieres. Yo ya llevaba el anillo, estaba todo preparado, pero también tenía temor a que Dios me dijera que no. Porque a veces da miedo, da temor. Y dices, ¿y si Dios me dice lo contrario a lo que yo quiero? Y a veces no lo pedimos y no nos acercamos a Dios, porque probablemente Dios nos va a responder con algo que no nos gusta a nosotros. ¿Era mi anhelo casarme con mi esposa? Sí. ¿Era algo bueno? Sí. ¿Es una mujer de Dios? Claro. Pero en ese último momento, en ese último segundo, yo le dije a Dios, si no es de ti, yo no lo voy a hacer. Probablemente Dios me pudo haber dicho en ese momento, ¿no? Y ahí yo te iba a decidir si lo así, ¿verdad? Pero Gedeón tomó esta alternativa, pero debe de ser algo sobrenatural. Cuando ustedes lo hagan, debe ser algo sobrenatural. No vayan a decir, oye, que pasa un perro a las 6 de la mañana y toda la gente saca a sus perros a pasear temprano. No es algo normal, es algo normal más bien. Gedeón pidió algo sobrenatural. No vayan a pedir que tiemble en la Ciudad de México, por favor, es sobrenatural, pero no está padre. Conozco un hombre que le dijo a Dios, si tú quieres algo conmigo, que pase hoy algo impresionante en la Ciudad de México. Y ese día tembló, es real. Ese testimonio es real. No le pidan a Dios que tiemble, por favor. Dice Misa que él sí lo hizo. No le digas a Dios eso, Misa, porque los demás pagamos consecuencias porque Dios te responda. ¿Vale? Entonces, seamos muy cuidadosos en cómo usamos esta herramienta para escuchar la voz de Dios. Siguiente punto, el Urim y el Tumim. En el Antiguo Testamento, hoy en día no tenemos el Urim y el Tumim, pero en el Antiguo Testamento había dos piedras que estaban dentro del pectoral
de los sacerdotes, el Urim y el Tumim. El pectoral de los sacerdotes contenía 12 piedras de diferentes tipos de piedras: esmeralda, jaspe, cornalina, no me acuerdo el nombre de todas, amatista, no me acuerdo el nombre de todas, pero eran diferentes, eran 12. 12 piedras en el pectoral del sacerdote, y adentro había como una bolsita dentro del pectoral, y estaba el Urim y el Tumim. Y entonces cuando había alguna duda, Dios decía sí y no. Ellos, dice la Biblia, que echaban una especie de suertes. Hoy nosotros no echamos suertes. Hoy nosotros no decimos, a ver, que sea la suerte y lo que salga, si es piedra roja o piedra amarilla. No, no funciona así en este tiempo. Era una instrucción de parte de Dios en ese tiempo de consultar el Urim y el Tumim. Era una forma en la que Dios le había dado al pueblo de Israel para comunicarse con ellos. Había un hombre que constantemente usaba el Urim y el Tumim, ese era David, y ahorita lo vamos a ver. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué tiene que ver esto con la voz de Dios? Todo. Porque cuando usaban el Urim y el Tumim para Dios, solo había dos decisiones: sí o no, no más. Por eso dice: porque ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré. Para mí, o eres frío o eres caliente. Y dice Santiago que todo aquel que es amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, aquel que es frío, que es completamente alejado de Dios, bueno, pues ahí lo dice en Santiago, ¿verdad? ¿Solo es un sí o solo es un no? Para Dios no hay un déjame lo pienso. Yo creo que podría ser, tal vez, puede que sí, chance, ¿no? A lo mejor, déjame ver, ¿no? Para Dios no existen esos. Para Dios solo es un sí o un no. Es muy tajante Dios en una respuesta hacia con el hombre. Éxodo 25:22, por favor. Dice, el título es: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. El título dice el arca del testimonio. Esta era una forma de comunicarse Dios con el pueblo de Israel. La anterior, nada más para cerrar el punto, la anterior del Urim y el Tumim, hoy en día es la Biblia. Esta es la forma en la que Dios se comunica con nosotros. Por ejemplo, cuando yo estoy orando a Dios y le digo: Señor, háblame en tu palabra. Y no es como que pase las hojas, espero que se vea ahí en la cámara, pase las hojas, y donde me detengo ahí es el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diré que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, también de qué gloria. No funciona así. No es como al azar o a la suerte, no funciona así. Tiene que haber una estructura de un estudio. Yo tengo que estar estudiando constantemente la Biblia, tengo que tener un tiempo de devocionales en mi semana, un tiempo de lectura, de estudio de la palabra, y mientras yo oro a Dios, por ejemplo, estoy estudiando las obras de la carne, y yo le digo a Dios: Señor, cámbiame, porque mira, soy una persona que siempre soy muy pleitero y siempre respondo a los demás. Por favor, dime cómo le hago. Y de repente estoy en las obras de la carne y me encuentro con pleitos. Ah, pues aquí viene algo de parte de Dios. Mira, hijo, te explico. Los pleitos no son correctos porque es una obra de la carne, y las obras de la carne, dice en la Biblia ahí mismo, que todo aquel que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Y luego dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y luego dice Proverbios 2 que el que tiene temor a Dios es porque obedece su palabra y sus mandamientos. Entonces, ¿de qué forma habló Dios a mi vida? Tienes que dejar de ser pleitero.
llevarlo a Dios, entregar esa carne a Dios, sujetar tu carne a Dios y entonces tener sabiduría de Dios para no practicar tales cosas. Adelante, George, por favor. Hola, amigo. Oye, amigo, bueno, yo tengo una duda. Digo, creo que tú has visto, bueno, nos conocemos, ¿verdad? Aquí en la iglesia y todo. Y pues yo soy muy cuidadoso en ese aspecto porque, pues sí, no sé que la suerte es, pues no. Tú sabes que regularmente a mí me gusta compartirle a hermanos o, bueno, a la iglesia en general, ¿no? Digo, porque estoy afuera de la iglesia en el stand de Radio Oración. Y he compartido versículos, ¿cómo decirte? Donde yo saco versículos de esa botella, ¿no? O sea, realmente no saco como palabra de hombre, ¿no? Así como que échale ganas, ánimo, ¿no? Y tal vez ahí sí yo creo que estaría un poquito medio rara la situación si tal vez pusiera como mensajes motivacionales, ¿no? Y decir, Dios te habló, ¿no? En ese aspecto. Pero cuando yo comparto un versículo, eh, en cierta manera, y viene un hermano y pues a veces me puede contar una situación o hermano, le pido que ore por mí o así. Tú sabes que esas botellitas pues tienen un texto, ¿no? Particular, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en tu vida. Y yo les comento que lo lean y de ahí saco ese versículo, ¿no? Obviamente es un versículo que, pues bueno, escribimos pues durante nuestra lectura. Pues, este versículo me llamó, ¿no? Me gustó. Y, Dios me habló, ¿no? Y lo escribo y así los voy llenando, ¿no? Ahí está mal eso, compartir esos versículos. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque a mí cuando obviamente, constantemente me ha tocado esto de que cuando lo comparto, literalmente esa persona que pues ni, digamos, no había entablado una plática con ellos, van saliendo de la iglesia, así, vienen con una necesidad, vienen con la intención de escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo les comparto un versículo de la nada, ¿no? Híjole, Julio, me ha tocado que de verdad, literalmente, Dios les habla. Y no es porque a veces, ¿cómo decirte? Sino que el corazón en el momento, son unas lágrimas, amigo, afuera de la iglesia cuando lee ese versículo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es cuidar esa parte, no caer en eso, ¿no? De que, como dices, abro la Biblia, sí, mira, pues es esto, ¿no? Porque pareciera que así es, pero la realidad es que, no sé, amigo, pero cuando te quebrantas, yo siento que ahí es esa parte cuando siento que Dios habla. Entonces, no sé cómo podrías verlo. Propiamente, obviamente los versículos que tú tomas son promesas de Dios. Son versículos que hablan de algo de parte de Dios. Ajá, tienen un objetivo y tú das una palabra y le dices, mira hermano, aquí hay una palabra, pero tú no sabes si esa palabra pues tiene una relación con la situación que esté pasando el hermano. Es probable que Dios use ese medio. Solo hay que tener mucho cuidado con los versículos que tomamos, porque puede ser un versículo que en el contexto del versículo no, nosotros lo entendemos de cierta forma, pero siempre una promesa de Dios va a conllevar una responsabilidad de parte del hombre. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Vean Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero desde el principio del versículo, dice Filipenses, desde el versículo 10 dice,
dádivas de los filipenses. Y dice desde el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable de Dios. Mi Dios pues suplirá. ¿Por qué dice ese versículo de mi Dios pues suplirá? Porque los filipenses eran muy dadivosos. Y entonces hay un contexto en ese versículo. Yo si le digo a una persona, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en tu vida, si es real, pero hay un contexto. Para que eso suceda, yo tengo que activar eso. ¿Cómo? Siendo dadivoso. Hay una responsabilidad. A todos nos encantaría que Dios que alguien nos diga, mira, Dios va a hacer esto en tu vida, sin duda. Respondiendo a ese punto, George, es bueno, pero tenemos que revisar bien los versículos que sean bajo el contexto, posttexto y antetexto. ¿Para qué? Para que no pueda ser una falsa promesa hacia una persona. Decirle, mira, Dios está hablando esto a tu vida, y por supuesto que se va a quebrantar, porque si hoy no tengo trabajo y de repente Dios me habla en este versículo, mi Dios pues suplirá, y yo digo, wow, sí, y obviamente voy a ir a las lágrimas, ¿estás de acuerdo? Y yo voy a sentir que Dios me está tocando porque hay una necesidad, pero debo de entender la responsabilidad que yo tengo. Soy el hombre más tacaño del mundo. Entonces, nunca he bendecido a nadie con mi vida. Pues, nunca le he invitado a nadie unos cacahuates. Hay un efecto propiamente mío, por eso hay que tener mucho entendimiento. Hay promesas de Dios que vendrán de parte de Él, pero hay promesas que conllevan una responsabilidad en una ejecución del hombre. Por eso dice, mis promesas son en el sí, o sus promesas son en el sí, en el amén, por medio de nosotros. Es bueno, es una buena intención, sin duda Dios habla porque es su palabra, pero hay que entender el contexto de ese versículo, ¿vale? Excelente pregunta. Muy bien, George. Éxodo 25, y dice, esta es otra forma en la que Dios habla en nuestras vidas, ¿no? Dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y cuando dice la palabra, de allí me declararé, en el hebreo, en el original, esta palabra tiene una relación con congregarse. El original de esta palabra tiene que ver con congregarse, con congregación. Cuando le dice lo que estamos leyendo ahorita en Éxodo 25, del 10 al 22, ahí habla del arca del testimonio, en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo. Y había un objetivo, que entrara Moisés y que se comunicara con Dios. Pero desde esos tiempos Dios estaba instituyendo el congregarnos. Por eso es que hoy vamos a la iglesia y ahí podemos encontrar la voz de Dios. La gente que dice, ya no me tengo que congregar, ¿para qué voy? Si Dios habla en todos lados, no sé qué, no sé qué. Si es una realidad, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero hay una instrucción de Dios de congregarse. Lo hizo desde este punto. De ahí yo me declararé a ti, pero tienes que venir, tienes que venir, tienes que congregarte. Va a llegar la palabra sí, pero tienes que venir, ¿vale? Y luego el siguiente punto, Éxodo ahí 29 del 1 al 9. Yo creo que ya no me va a dar tiempo de ver este tema porque es la consagración de los sacerdotes. Estamos hablando de liderazgo. Voy a dejar la clase hasta aquí para no dar el tema a medias, porque vamos a ver una forma en la que se consagraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos a llegar también a un punto en el que dice la Biblia que les untaban sangre en el lóbulo derecho y se les untaba sangre aquí a los sacerdotes. Estamos hablando a un nivel de liderazgo.
¿sí? En la forma en la que un hombre y una mujer se determina y debe de buscar a Dios, y Dios habla a sus vidas. Antes de finalizar, quiero que les voy a tomar 5 minutos de su tiempo. Quiero que ustedes mediten, voy a poner una canción ahorita. Obviamente es una canción cristiana, no vayan a pensar que voy a poner a alguien más. Pues alguien pensaba que iba a poner una cumbia, pues no. Vamos a adorar a Dios unos minutos solamente, pero quiero que mediten. La siguiente clase vamos a ver la parte de la consagración para ver cómo se consagraban para entrar ahora sí a escuchar la voz de Dios, porque hay un antes de escuchar la voz de Dios, hay un antes. Estoy hablando a nivel de liderazgo, ¿vale? Yo quiero que ustedes mediten mientras está esta melodía, le digan a Dios, realmente quiero aprender a escuchar tu voz a esos niveles. A los niveles que hombres, mujeres, cuando se sientan a estudiar tu palabra, les revelas así de frente, les iluminas la mente de lo que dice tu palabra. Entonces es una canción que seguro ustedes conocen, así que ahí si quieren cerrar sus ojos y ponerse cómodos. Listo. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, escucharé, levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más, quiero escucharte hablar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos permites pasar contigo. Te entregamos esta clase, Señor, a ti, creyendo en el corazón, Señor, que tú nos puedes hablar, Señor, como le hablabas a hombres en el Antiguo Testamento, como le hablabas a hombres, Señor, escritos en tu palabra en el Nuevo Testamento. Yo creo, Señor, que podemos llegar a esos niveles. Solo permítenos vivir la vida en santidad y en integridad como tú quieres. Hoy ponemos en tus manos este anhelo, Señor, este sueño, este anhelo tan grande, Señor, que hace rebotar nuestro corazón, Señor, porque necesitamos y queremos. Nos ilusiona, Señor, y nos emociona como a niño chiquito el saber que podemos escuchar tu voz de esa forma. Yo no sé, Señor, si en este grupo tú levantarás hombres ministros o mujeres ministros tuyos, Señor, que te sirvan, profetas, servidores, evangelistas, lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. Pero algo, Señor, queremos tener como garantía en nuestras vidas, que podemos escuchar tu voz. Permite, Señor, que nuestros oídos estén bien afinados y que podamos escucharte, Señor, de cerca, como aquel discípulo que se recostó en tu pecho, Señor, y escuchó tus palabras de cerca. Por favor, habla nuestras vidas. Entregamos esta clase, mi Dios, dándote gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, cuídalos, protégelos, dales dirección, Señor. Ponemos en tus manos sus cargas, sus necesidades, dándote gracias por esta clase. Porque sabemos, Señor, que hemos venido a buscarte a ti y hemos escuchado tu palabra en este tiempo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios por sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Primero Dios, nos vemos la siguiente semanita. Practiquen mucho ahí la oración, la oración, la oración, la oración, la oración. Estamos muy cerca de Dios. Y la siguiente semana veremos el tema de la consagración de los sacerdotes, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias. Gracias a Dios. Amigo. A todos. Hermano. Bye, bye. Que Dios los Gracias. bendiga. Gracias. Gracias a Dios.